Bien, gente, pues en este video es importantísimo hablar sobre los laboratorios genéticos de la antigüedad de los cuales nosotros o nuestros precursores vienen. Esto es muy importante recordarlo porque en la mismísima Biblia dice lo siguiente: y el Señor creó a su imagen y semejanza, que sería el ser humano, ¿no? Esas palabras, crear a imagen y semejanza, significa básicamente utilizar técnicas avanzadas de clonación y de creación mediante genética, básicamente, de crear diferentes seres humanoides, ¿no? Y aquí hablaremos sobre los diferentes laboratorios que había en la antigüedad, que eran muy interesantes, ¿de acuerdo? Había varios que se conocen. Por ejemplo, tenemos lo que sería el templo de Artemisa, el laberinto del Minotauro en Creta, el laboratorio de los dioses en la cima del Tepuy, el monte Kaliash, y el más grande se encuentra en la Antártida. Como todos os podéis imaginar, estos centros de clonación y de experimentación genética, básicamente, tenían como objetivo crear a unos seres humanoides inteligentes que pudiesen, pues, multiplicarse en la Tierra. Claro está, ¿no? Igual que yo en un juego de simulación, por ejemplo, estuve jugando recientemente el juego Faraón, que es muy bueno, me encanta, en el cual yo tengo lo que sería mis recursos, y es que creo ciudades y la gente se viene y multiplico a la gente y creo una economía, una sociedad para mi entretenimiento, básicamente, y también explotar la gente para mis objetivos. Es lo mismo, la gente en el videojuego, o sea, la gente que está paseándose tal y cual, no tiene ni idea de que realmente yo estoy encima creando y controlando sus vidas, básicamente, ¿no? Y bien, pues vamos a ver estos laboratorios biológicos genéticos de la antigüedad, que son muy interesantes. Empezamos con el primero, el templo de Artemisa. Aquí, según una leyenda, vivían dioses y también semidioses, cuyos objetivos eran crear una variedad diferente de formas de vida biológicas. Por lo tanto, los seres inteligentes inferiores aparecieron en nuestro planeta: el hombre rata, el hombre lagarto, los tritones, las arpías, los centauros, los pantanos, los minotauros y otros más. Había miles de especies, pero la mayoría resultó ser incapaz de vivir, porque obviamente hubo un montón de combinaciones que simplemente no funcionaron, ¿de acuerdo? Los mutantes descritos anteriormente se han reproducido por toda Europa y toda Asia, de acuerdo, en mapas antiguos también. Ante la inundación, uno podía encontrarse caminando por el campo con estas criaturas, básicamente. Algunos de estos mutantes sobrevivieron a la inundación, como las sirenas, las hadas, hasta ciertos dragones, y vivieron, fijaros, hasta lo que sería hasta el siglo XV y XVI, o finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, porque hay literalmente libros mitológicos, también libros de, por ejemplo, que sería de la Edad Media también, donde se puede ver perfectamente cómo estaban cazando dragones bastante grandes, unos lagartos increíbles, ¿de acuerdo? Bien, pues la civilización de los dioses genetistas, básicamente, trabajaron durante varios siglos en la creación de los superhumanos, pero como podemos ver, sus intentos tuvieron unos resultados bastante pobres, porque muchas de estas razas sobrenaturales, lo que les pasó es de que, obviamente, por ser criaturas que tenían muchos aspectos animalísticos, no los podían controlar. Aquí está el problema: cuanto más características salvajes tendría lo que sería el ser híbrido creado biológicamente entre un ser humano y un animal, por ejemplo, pues era más fuerte, pero también más, como tenía lo que serían unos instintos mucho más agudos, y eran muy peligrosos, no escuchaban, eran muy difíciles de controlar, y por ese motivo los fueron eliminando poco a poco. Seguimos con el siguiente, el laberinto del Minotauro en Creta. Este edificio fue visitado por investigadores rusos, ¿de acuerdo? Dirigidos por lo que sería el investigador Ernst Muldavchev, ¿de acuerdo? Y este hombre por primera vez
notaron que la mazmorra parecía una especie de dispositivo técnico muy interesante. Los paisajes del centro estaban todos construidos de tal manera que era imposible que una persona pasara por allí. En los mitos hay una pista sobre ese detalle. Para llegar a la mitad del laberinto era necesario separar el alma del cuerpo y colarse por donde está prohibido entrar con lo que sería con el cuerpo físico. Existe la hipótesis de que en el medio hubo una instalación genética que permitiría cambiar el cuerpo que llegase al centro, ¿de acuerdo? Inicialmente era el trabajo para el bien, creó lo que sería pájaros hermosos, animales muy bonitos, tal y cual. Pero después de esto, básicamente con el tiempo, comenzaron a aparecer monstruos y quimeras y terribles mutantes por la corrupción del código, porque lo que sería el centro fue muy automatizado, como ocurre con todo. Si no lo controlas constantemente y lo depuras, pues tienes glitches, tienes problemas y de repente salen criaturas y seres bastante feos. Y de aquí lo que serían las grandes leyendas griegas y romanas también de las criaturas mitológicas, ¿de acuerdo? Que fueron lo que sería experimentos fallidos de los antiguos laboratorios genéticos, los precursores de la humanidad básicamente, que pues obviamente tuvieron fallos, como todo ocurre. Hay experimentos, hay fallos y hay éxitos, claro está, ¿no? En Venezuela, científicos han estado visitando lo que serían estas mesetas independientes que están cubiertas por bosques y son casi como su propio ecosistema. Son montañas muy altas, las habéis visto antes. Son, digamos, separadas del resto porque no se puede acceder fácilmente. Son montañas muy altas y en la cima tienen lo que serían unos bosques que están cubriendo la superficie entera, ¿de acuerdo? Bien, pues estos ecosistemas se desarrollaron aproximadamente hace unos 140.000, 150 millones de años, ¿de acuerdo? En estos tiempos lejanos, la evolución de estos lugares fue bastante separada, ¿no? Durante un estudio de una de las colinas, los investigadores descubrieron un claro misterioso cubierto de lo que sería un polen extraño plateado. Durante más estudio de esto, encontraron lo que sería algo interesante: huesos de varios animales en el área. Su edad resultó ser decenas de miles de años. Según uno de lo que serían las opiniones de los científicos que se realizaron con los experimentos, los huesos tienen lo que sería rastros de ADN mixto. O sea, estas montañas que están separadas, había ADN mixto. Tanto genes de, por ejemplo, rata como genes de perro que se encontraron en la costilla, por ejemplo. El cráneo pertenecería a lo que sería un ave que se encontraron los genes de una rana también, una serpiente también y un ave del paraíso. O sea, lo que sería básicamente el mismo cuerpo tenía restos genéticos de 3 o 4 tipos de animales diferentes. Obviamente tenemos lo que sería que eran literalmente instalaciones genéticas aisladas, eran pues laboratorios. Eran laboratorios que estaban puestos en la cima de la montaña a propósito. Y en esos laboratorios pues estaban básicamente probando, experimentando y viendo cómo pueden crear todo tipo de seres de lo más interesantes, mixtos y únicos. Es que todo cuadra, todo lo que sería tiene muchísimo sentido. Seguimos con el siguiente, el monte Kailash, ¿de acuerdo? Un lugar donde se acumulan muchos flujos energéticos en la tierra. Los monjes del Tíbet creen de que en algún lugar, en ese lugar básicamente, hay un portal que abría la puerta a la legendaria Shambhala, un país muy grande de sabios con un conocimiento extenso, que es donde los muros de los mundos paralelos se vuelven más delgados y las entidades, las fantasmas y otras manifestaciones de otros mundos penetran en la realidad mediante estas conexiones de estos lugares bastante interesantes. Bien, pues, ¿qué pasa ahí? Pues también hubo registros en ese lugar de lo que sería seres vivos y entidades, ¿de acuerdo? Biológicos que tenían diferentes combinaciones del yin y del yang, o sea, lo que sería diferentes combinaciones de la luz y de la oscuridad.
básicamente quimeras y mutantes de todo tipo en ese mundo, criaturas buenas y criaturas malas, criaturas inteligentes y criaturas muy férreas, ¿de acuerdo? Y esto lo que sería un ejemplo de cómo ese lugar fue un lugar de experimentación y las energías de la Tierra que estaban convergiendo en esos lugares permitían de que lo que serían los experimentos genéticos diesen frutos de unos seres bastante impactantes. Y para acabar lo que serían los centros genéticos de la Antártida, esto es un tema pues que muchos conocéis. En la Antártida se encontraron lo que sería huecos, se encontraron lo que sería todo tipo de túneles, se encontraron todo tipo de pirámides, ¿de acuerdo? Y los preadamitas, que son unos seres muy vinculados a la Antártida, pues lo mismo ocurre. Hay diferentes teorías de que sugieren de que el motivo principal por el cual en la Antártida hay lo que sería una barrera que restringe el acceso es de porque simplemente hay regiones allí donde hay pues laboratorios que están completamente sellados, ¿de acuerdo? Donde había experimentos genéticos con todo tipo de seres híbridos, ¿de acuerdo? Que no se puede permitir que el mundo lo sepa, porque si el mundo conociese estos experimentos, pues podría causar un montón de preguntas incómodas y, digamos, el levantamiento del pueblo. Porque si de repente tú le dices a la gente de que en el pasado remoto hubo seres inteligentes en la Tierra que estaban experimentando con quimeras, ¿de acuerdo? Creando todo tipo de seres fantásticos, pues obviamente uno perdería la cabeza. Pero es que fijaros de que ya literalmente hoy en día con la tecnología que tenemos, ya fueron, digamos, probados en China, por ejemplo, diferentes combinaciones genéticas de embriones. Lo que pasa es que obviamente no los dejaron crecer para nacer, ¿de acuerdo? Pero los estudiaron durante mucho tiempo, o sea, el embrión estaba desarrollándose y fueron quimeras con diferentes partes del cuerpo de diferentes animales. O sea que es posible. Hoy en día con la tecnología que tenemos actualmente es muy posible. Por eso cuando te fijas en la Biblia y lees lo que sería que Dios creó el hombre a su imagen y semejanza, significa de que básicamente se pasaron muchísimo tiempo en laboratorios experimentando, creando todo tipo de seres humanoides, seres inteligentes, hasta dar con el ser humano. Es que así es que es muy obvio. Somos un experimento genético en un laboratorio que nos crearon y obviamente somos lo que sería, digamos, el éxito, la parte que funcionó. Porque el ser humano, obviamente, pues es más dócil, no tiene lo que sería esos instintos animalísticos agresivos, porque han quitado de nosotros lo que serían los elementos violentos, claro está. Pero obviamente no somos tan fuertes, no somos tan potentes, no somos tan, digamos, majestuosos, porque simplemente si tuviésemos esos elementos, pues como os dije antes, habría lo que sería mucho conflicto, porque habría más violencia entre nosotros, porque lo que serían los seres mitológicos, obviamente como todos sabéis, por el motivo de que tenían esas habilidades y armas, garras, cuernos, poder, músculos, patas muy grandes, etcétera, todo esto, alas muy fuertes, obviamente, pues hubo conflicto entre los diferentes seres, porque lo que sería, hubo una lucha por la supremacía. Hasta llegó el ser humano, y el ser humano, como todos somos iguales, pues obviamente pues es más fácil integrarse, porque el ser humano es idéntico, pero los seres mitológicos antiguos eran todos muy diferentes, con unas habilidades bastante complejas, claro está, ¿no? Y bien, gente, pues nada más. Obviamente, tómatelo como siempre digo, deportivamente. No hace falta creerlo todo, pero esto es lo que sería mi opinión personal. Esto sí que fue real. Somos el producto de una instalación genética y literalmente no somos los primeros y tampoco seremos los últimos, para nada. Somos literalmente un producto de un experimento de alguien, pues que simplemente decidió poblar la Tierra. ¿Con qué motivo ulterior? Pues ni idea, ¿no? Porque obviamente no sabemos lo que sería el objetivo final, pero lo que sabemos realmente es de que es posible de que un día su objetivo se ponga a la luz y la humanidad puede que las cosechen. Cosechen la humanidad porque obviamente al fin y al cabo somos literalmente seres en una granja. Estamos en una granja. Lo quieras o no, es la verdad.
Bien, pues nada más, nos veremos como siempre en el siguiente video de AlphaMind. Nada, hasta pronto.